La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos en la Peluquería Macías para platicar con el poeta, editor, escritor Luigi Amara. Vamos a estar platicando sobre su último libro, La historia descabellada de la peluca, y no solo sobre la peluca y el cabello, como este apéndice importante en la historia del hombre, de la civilización, sino también cuestiones sobre el autor, sobre la función del escritor hoy en día. Bien, Luigi, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias por la invitación. Y pues nos gustaría primero preguntarte de dónde nace la pregunta que todo mundo te hace, ¿dónde nace esta idea de escribir algo tan descabellado como la historia de la peluca, ¿no? Creo que el origen real es una serie de fiestas de pelucas que empezamos a hacer entre amigos. En lugar de fiestas de disfraces, un día se nos ocurrió hacer una fiesta de pelucas y fue una fiesta bastante deschongada, ¿no? Digamos, ¿no? Y a nosotros nos llamó la atención que bastara ponerse algo que te puedes quitar, digamos, cuando quieras, para que se alterara un poco tu personalidad, ¿no? Y entonces fue una sensación misteriosa de libertad, ¿no? Digo, yo tal vez me había puesto pelucas, pero no había durado toda una noche con una peluca, ¿no? Etcétera. Pero, digamos, cuando me di cuenta que no fue una sensación mía, sino compartida, pensé que había algo interesante allí, ¿no? Y después escribí un texto sobre la peluca de Andy Warhol. A mí siempre me han interesado mucho los dandys, ¿no? La figura del dandy. Y yo estaba explorando de algún modo en qué sentido Andy Warhol era como el dandy del siglo XX, como una suerte de continuación baudelairiana. Porque Baudelaire también tenía la peluca... Baudelaire se ponía una peluca azul y era ha sido un artículo que le ha interesado al dandy, ¿no? Y entonces escribí este texto sobre Warhol y me di cuenta de que se podía explorar más sobre este objeto que es de algún modo continuación del cuerpo, que es algo como muy mamífero también, pero que al mismo tiempo es impostura, artificialidad, ¿no? Entonces era como una manera de hablar sobre el cuerpo humano, pero también sobre sus excesos, sobre su artificio, ¿no? Sobre todo lo que construimos alrededor de lo heredado para saber quiénes somos, para reencontrarnos, etc. Entonces ahí empezó como la investigación, pero tampoco sabía muy bien a dónde iba a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Empiezas aparte con el epígrafe de Carlos Díaz Dufo, hijo, que publican ustedes en Tumbona, el de en su trágica desesperación arrancaba brutalmente los pelos de su peluca. Que vaya, es muy bueno, ¿no? Es una novela, ¿no? Es una novela en dos líneas, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo eso también te iba a preguntar, ¿no? Para muchos puede resultar el pelo, la peluca, algo frívolo, algo baladí, algo pues que no tiene importancia como para reparar en ello, ¿no? Ese era otro, digamos, de los motivos para escribir sobre la peluca, ¿no? A mí me parecía importante hacer ver que toda la atención que le dedicamos a la apariencia y en particular al pelo, digamos, estamos aquí en una peluquería y se puede ver que hay recintos consagrados a podarla, acomodarla, teñirla, ¿no? Rebajarla, todo lo que hacemos con el cabello, no se corresponde con una reflexión sobre ello, ¿no? O sea, digamos, le dedicamos mucho tiempo al pelo, pero justamente, pues, bueno, es que qué superficial es pensar
la cabellera, etcétera, ¿no? Y entonces eso me parecía ya suficientemente interesante, ¿no? Como por qué desdeñamos ciertos temas y los consideramos secundarios, ¿no? Entonces un poco también una de las intuiciones era crear un cortocircuito, digamos, entre las expectativas del lector, de justamente pensar que es un tema frívolo, etcétera, e intentar hacer una reflexión, pues por lo menos bien armada, aunque está llena, pues digamos, de ironía y de humor, pero digamos una reflexión a fondo sobre este tipo de temas, ¿no? Y digamos, cuando se dio la oportunidad de que se publicara en Anagrama, me pareció aún mejor, ¿no? Porque aun cuando en esta colección de argumentos se ha publicado como de todo, pues, ¿no? O sea, creo que ese efecto de contraste estalla un poco mejor, ¿no? Porque claro, es una colección respetable, seria, digamos, ¿no? Y entonces hacer este juego de pensar como el deschongue crea, no sé, como cierta pólvora ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya te lo preguntaba aquí fuera del aire, pero inicias con este prólogo desorbitado de si tuvieras que elegir un objeto para poder explicarle a alguien que está en otro planeta, en otro mundo, escogerías la peluca, porque la peluca nos refleja o refleja nuestros excesos, nuestra condición, digamos, humana. Eso era medio de broma, pero también es algo cierto, ¿no? Es algo cierto, lo escogerías a la peluca. Ahí te diría dos cosas, ¿no? A mí me interesaba escribir un libro que fuera una suerte de gabinete de curiosidades, ¿no? Pero en lugar de un gabinete de curiosidades ortodoxo, donde hay rarezas de aquí y de allá, que fuera como un gabinete de curiosidades al interior de un objeto, ¿no? Digamos que solo fuera un objeto el que estuviera allí, en este caso la peluca, pero que estructurara una serie de curiosidades y comportamientos y rarezas. En última instancia, para ver con cierta distancia qué tipo de extraterrestres somos nosotros, que utilizamos este tipo de cosas, pues digamos, pelo muerto, nos ponemos en la cabeza para seducir, ¿no? Para impresionar, para detentar el poder, etcétera, por una serie de comportamientos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces sí, yo elegiría la peluca como representante sideral, un poco en este juego, te decía, de la sonda Pioneer, ¿no? Que se mandó en algún momento y luego se han mandado otras, como con cómo representar a la humanidad, qué significa la vida en la Tierra, y entonces mandas este mensaje, ¿no? Luego Peter Greenaway, ¿no? El cineasta y artista, hizo también como una especie de ópera de los 100 objetos para representar el mundo, ¿no? Entonces, en lugar de 100 objetos, yo elegí un objeto y luego muchas situaciones y anécdotas alrededor de ese objeto, ¿no? Y claro, es obvio un juego, ¿no? ¿Qué pasaría si esto le llega a los marcianos? No sé, ¿qué pasa si le llega una caja con una peluca? ¿Qué podría inferir de los seres humanos, ¿no? Ese es un poco el juego, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaste, Luis, en hacer este libro, que ya también lo platicamos? Pues no es fácil, o sea, empezar a estudiar, a investigar sobre la cabellera, sobre la peluca, dices, no va uno a la biblioteca y busca el apartado de pelos, pelucas, y no lo sé, ¿no? Entonces no es tan fácil, pues, investigar sobre estos temas. ¿Cuánto tiempo tardaste? Sí, me tardé como unos 10 años, ¿no? Digamos, desde este comienzo que te digo, de las fiestas y el texto de Andy Warhol hasta que se publicó, pasaron como 10 años, también porque había, digamos, cierto tipo de investigaciones que no era fácil hacerlas, no solo por las lecturas largas, ¿no? Y demás, sino también, por ejemplo, yo sabía que tenía que ir a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Donde ya había encontrado que había ciertos libros, que había ciertos grabados, ¿no? Que yo tenía que ver en algún momento y como fotografiar quizás si se podía, ¿no? Entonces de aquí a que se organizó un viaje a París, ¿no? Entonces, digamos, un libro está hecho también de ese tipo de cosas, ¿no?
Pero también creo que la dificultad estaba no tanto como en la carencia de elementos documentales, etcétera, sino en que, por ejemplo, desde la filosofía, en Platón está la idea de que el pelo y ese tipo de cosas son impensables, ¿no? O sea, digamos, está dicho tal cual, ¿no? Así en el Parménides, ¿no? No puede haber una idea en el sentido platónico ¿Cómo del pensar pelo. el pelo, no? Ajá. Entonces no, es algo impensable, ¿no? La filosofía no puede acercarse a eso, ¿no? Entonces, para mí era como toda una provocación. Yo soy antiplatónico declarado, entonces era una provocación cómo encontrar el tono y el acercamiento a un tema que para la filosofía o para cierta manera de entender el pensamiento es secundario, es desdeñable, es ridículo y frívolo, ¿no? Etcétera. Entonces, parte de la dificultad fue, digamos, de investigación, pero parte también fue de saber cómo articularlo, ¿no? Cómo adentrarme en este proyecto que en última instancia sí es descabellado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la peluca, la historia, la anécdota que quizá se convierte en más entrañable para ti? Que dices, esta peluca me pareció memorable y la voy a recordar y casi contar en las fiestas y con todos lados, ¿no? Bueno, digamos, hay muchas, ¿no? La más picante, ¿no? Digamos, había un club de la peluca en Edimburgo, por ahí del siglo XVIII, y resultaba que era un club medio licencioso, ¿no? Aunque tenía como una fachada así como había curas, ¿no? que estaban de por medio, pero era una peluca que se había hecho con vello púbico, ¿no? Y entonces parecía que había un ritual alrededor de ponerse la peluca de vello púbico como un ritual de fertilidad y no sé qué, ¿no? Entonces los nuevos iniciados tenían que convencer a sus parejas de que donaran siempre vello púbico y iba creciendo la peluca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la más picante, la más rara, creo yo. Pero, digamos, quizá el capítulo que más me interesó fue el de un abad Choisy, que vivió en Francia en el siglo XVII, que él decidió, digamos, también por cómo fue educado, etcétera, que él decidió llevar vida de mujer y vida de hombre, ¿no? A veces llevaba vida de hombre y a veces vida de mujer, ¿no? Entonces para él la peluca fue importantísima, ¿no? En México, digo, no hay grandes historias de pelucas, está la de Salvador Novo, pero ¿qué pelucas? Bueno, esa de Salvador Novo a lo mejor sí la abordas en el libro, ¿no? Pero ¿qué otras pelucas recuerdas de México que no es un país como muy asiduo a la película? Es lo que yo creía, o sea, yo tampoco me preocupé mucho en que hubiera como la cuota mexicana de pelucas, ¿no? Salvador Novo está presente porque Salvador Novo tenía una dualidad, ¿no? Por un lado, utilizaba su peluquín a modo de prótesis, ¿no? Digamos, como alguien que se queda calvo y usa una prótesis, pero también usaba una peluca tipo dandy, ¿no? O unas pelucas, ¿no? Hay noticias de que se paseaba por la Lagunilla con una peluca rosa, hay por ahí fotos, me dijeron que algún día me las iban a mostrar, que daba lecturas con una peluca verde, ¿no? Pero hace poco presenté el libro con Trino, con el monero Trino, ¿no? En una feria de Monterrey, pues digamos, no sabíamos quién podía presentar el libro y le dije, Trino, ¿quieres presentarlo? Sí, se lanzó. Y bueno, él era un erudito en pelucas mexicanas, ¿no? O sea, digamos, era impresionante porque sabía quién había usado peluca, de cuándo a cuándo, ¿no? Y era un elenco formidable, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que un libro así nunca pretende ser
obviamente, abarcar todo el tema, ¿no? Pero ahí te das cuenta que hay miles de anécdotas y posibilidades para seguir pensando el tema, ¿no? Cosa que no pienso hacer yo, ¿no? Bueno, esto se vuelve extensivo porque ya habrá, seguramente vas a ir descubriendo pelucas célebres conforme vayas presentando el libro en diferentes lugares o alguien se te acerque. Sí, todo eso ya ha pasado, ¿no? Sí, claro. sí. Luigi, se nos va terminando el tiempo, pero no me gustaría dejar pasar lo de tu taller y lo que estás haciendo con Tumbona, lo que también hace Vivian. ¿Qué es esto ahorita? Vas a dar un taller de poesía participativa. ¿De qué se trata esto de la poesía participativa? Bueno, es un experimento que tiene que ver con búsquedas que hemos hecho, digamos, con amigos, con Vivian, ¿no? De cosas que hemos leído, ¿no? Justamente ante la pregunta de qué puede hacer la escritura, qué podemos hacer nosotros como escritores y no solamente como ciudadanos, ¿no? Frente a, digamos, el horror en el que vive el país, ¿no? Este estado de podredumbre y violencia y corrupción e impunidad que, digamos, arrastramos desde hace años, ¿no? Y pones también, o sea, aparte de que la escritura sea participativa, también participar de las decisiones públicas. Cómo la escritura, ya lo referías, participa de las decisiones públicas, de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en el mundo, pues también, ¿no? Es que yo creo que ahí hay dos maneras, ¿no? Una manera de participación en la discusión pública puede ser, digamos, a través un poco de la figura del escritor, ¿no? De este ente privilegiado, ¿no? Que de algún modo puede decir de un mejor modo las cosas, ¿no? Es como a lo que estamos habituados, ¿no? Pero creo que otra manera de participación es incidiendo directamente en tu comunidad, ¿no? Y además incidiendo en tu comunidad de modo tal que esa incidencia también pueda tener repercusiones en otros lados, ¿no? Es algo que hemos visto, por ejemplo, con las dinámicas de la protesta reciente, es que acciones que se hacen en un lugar luego son repetidas aquí, allá y allá, creando también, digamos, su contexto de acción y convocando de manera diferente a la gente a hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Ese contagio de la praxis creo que también es algo interesante para repensar el concepto de participación, ¿no? Sí, ya te lo preguntaba y también para ir cerrando, Luigi, ¿cómo te sientes tú al recibir premios, al tener este reconocimiento, buscando por un lado sí escribir y por el otro medio esconderte, tener casi como un nombre falso, hasta lo de Piglia? Hasta también te podría preguntar, ¿algún día te cambiarás el nombre y te pondrás una peluca para hacer otro, tener un nombre falso? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo puedes equilibrar y balancear el hecho de producir y por otro lado tener que venir, por ejemplo, a una presentación de libro, una entrevista, dar la cara y estar siendo alumbrado pues por las luces que están siendo despedidas por el espectáculo? Sí, y todo eso, creo ¿no? que hay una suerte puede haber una suerte de esquizofrenia, ¿no? Pero creo que así como no existe una sola forma de escribir, tampoco creo que haya una sola forma de encarar, digamos, el mundo literario o el mundo artístico, si así lo quieres plantear, ¿no? En mi caso, yo he buscado que mis maneras de escribir no sean unívocas, ¿no? Que no escriba solo de una manera, no digamos solo en un género, sino que la idea misma de cómo se está escribiendo sea diferente, ¿no? Yo he escrito varias cosas, por lo menos he publicado un libro con un nombre falso que no te diré, ¿no? Entonces, si existe esa idea, intuiste bien porque me interesa, porque la posibilidad de un heterónimo, de una personalidad, etc. Hasta ahora es curioso porque solo una persona me ha preguntado, oye, ¿tú no escribiste esto? Como que algo entendió,
pero bueno, sí lo he hecho. Y de algún modo creo que uno también puede buscar, por ejemplo, por un lado hacer poesía participativa y por otro, pues venir a presentar un libro con tu nombre y vienes y das la cara, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que no tenemos por qué ceñirnos a algo, ¿no? Yo hago el tipo de, digamos, de taller de poesía participativa porque siento que si me quedara solo en el lado mediático, en el que de algún modo estamos, pues algo estaría trunco, no estaría haciendo como que también buena parte de las cosas que me interesan, ¿no? De repente hay ciertas reglas del juego que uno no escribió y te dicen, pues oye, una entrevista, pues tampoco te vas a poner tus moños y decir, no, ¿no? Pero creo que uno puede transitar por distintas pistas, ¿no? Ya luego, si eso tiene efectos irreversibles en la psique, bueno, pues ya quién sabe, ¿no? No, pues muchas gracias, Luigi, por haber Gracias a aceptado ustedes. la entrevista, por haber estado dando la cara, y también muchas gracias aquí a la Peluquería Macías, y gracias a ustedes, nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.